Bueno, ya un poco para ir terminando con esta parte de cables de cobre. Lo que comentaba antes del Power over Ethernet, en situaciones normales, bueno, el estándar del IE cubo que corresponde a Ethernet es el llamado 802.3. Las letritas que aparecen detrás son los diferentes anexos que se van añadiendo a ese estándar, que fue el estándar original del año 82, ¿vale? Entonces, a medida que se van incorporando nuevas velocidades, nuevas interfaces, nuevas funcionalidades, nuevos lo que sea en Ethernet, todo se hace en forma de apéndices al estándar inicial. Y a cada apéndice o a cada anexo se le va dando una letrita del alfabeto, desde la A hasta la Z. Cuando llegan a la Z, pues no deja de evolucionar Ethernet, sino que empiezan con A, B, A, C, ¿vale? Entonces, cuando llegaron, como veis, a la letrita de la F, fue cuando se les ocurrió incorporar la funcionalidad de poder alimentar equipos utilizando el propio cable de datos de Ethernet. Entonces, el estándar que coloquialmente denominamos 802.3 AF es lo que también se llama a veces Power over Ethernet o PoE. Y corresponde a alimentar un máximo de 15 vatios desde el conmutador en corriente continua de 48 voltios siempre y de determinada manera. En el estándar dice qué pines son los que se utilizan, ¿vale? Insisto, no hay ningún problema en utilizar pines que también estén transmitiendo datos, porque los datos son señales de alta frecuencia y esto es corriente continua, ¿vale? Y se pierden, como veis, 2,5 vatios en el camino. O sea, no llegan los 15 vatios, llegan, en el caso peor, en el caso del enlace de 100 metros, ¿de acuerdo? El canal de 100 metros. Entonces, esos 2,5 vatios calientan un poquito el cable. Si es un cable no pasa nada. Si son 100 cables ya empieza a subir la temperatura, porque 100 cables ya serían 250 vatios. De nuevo están repartidos en una longitud grande, pero ya se empieza a notar. Y han aparecido después estándares de Power over Ethernet que permiten ir a más potencia, porque cada vez los equipos piden más potencia, sobre todo los puntos de acceso. A medida que van aumentando las frecuencias de emisión en radio y tal, este aparato tiene 2 emisores de radio, por ejemplo. Los primeros AP solo tenían un emisor, ahora hay puntos de acceso que tienen 3 y 4 radios independientes y emiten en todas ellas, y entonces necesitan más potencia. Y por eso apareció un estándar, que es el que se denomina AT, para llegar hasta 30 vatios, de los cuales solo 25 llegan a destino, ¿vale? Y hay en trabajo un estándar que este ya es BT. Obviamente, mirando las letritas de atrás, podéis rápidamente inferir cuál es posterior a cuál, ¿vale? En general, siempre. Y este ya llega hasta 96 vatios, ¿vale? Pero este todavía no está aprobado. Y por ese problema del calentamiento de los cables es por lo que se aconseja no superar como límite máximo 100 cables juntos. Vale, también es verdad que en la práctica a lo mejor van 100 cables juntos, pero no todos son PoE, no todos están alimentando teléfonos o puntos de acceso. Algunos van a ordenadores que no están chupando corriente. Entonces, eso juega a nuestro favor, ¿vale? Sí. ¿Y esto es igual a la tonalidad del cable, por el que lo dices? Sí, esto no tiene problemas. Conforme aumenta la categoría, aumenta un pelín la sección del cable y disminuye un pelín la resistencia, pero estos valores están hechos que funciona con categoría 5 sin problema. Bueno, y hasta aquí no hemos hablado, en lo del otro día tampoco hablamos, no hablamos apenas, de lo que nos podían perjudicar las interferencias externas a los propios cables de datos. Porque claro, por los edificios no solo van los datos, va también la alimentación de los equipos, ¿vale? Y eso nos va a generar interferencias externas. Entonces también hay que contar con ello y hay que buscar maneras de evitarlo. La buena noticia es que en entornos de oficina, a nivel entornos industriales, ya las cosas pueden ser distintas. Pero en entornos de oficina normalmente no es un problema importante las interferencias externas. Salvo el caso de los tubos fluorescentes, si vas muy cerca de ellos, porque entonces sí que te pueden estar generando en momentos concretos, cuando se enciende, interferencia que notes tú como tasa de error, ¿vale? Sobre esto hay también mucha literatura muy confusa, muchas recomendaciones también muy contradictorias entre sí, pero uno de los mejores documentos en este sentido es el que os pongo aquí, por si alguna vez alguien tiene interés o curiosidad, que te da unas pautas a seguir a la hora de diseñar una instalación para evitar problemas en este sentido, ¿vale? Y la figura que aparece en la siguiente diapositiva está sacada de ese documento,
y nos puede servir un poco como referencia para ubicarnos, grosso modo, de lo que estamos hablando. En esta diapositiva, la N nos está indicando el número de circuitos de alimentación de potencia, o sea, de corriente eléctrica de 220 voltios, suponiendo que cada circuito es de 20 amperios. ¿Vale? Tened en cuenta que la corriente inducida, la interferencia electromagnética, es proporcional a la intensidad de corriente, nada más, no al voltaje. O sea que nos preocupan los amperios que circulan por los cables, no si son 10.000 voltios. O sea, si es una instalación de alta tensión, a lo mejor precisamente nos preocupa menos, porque si hay muchos voltios seguramente habrá pocos amperios, ¿vale? Para una misma potencia. Entonces, para una instalación normal, N igual a 2 sería 40 amperios, que es bastante, ¿vale? Salvo que conectes estufas, no vas a estar ni de lejos en esos valores, y con esos 40 amperios la recomendación es que la distancia no sea menor de 4 milímetros, ¿vale? O sea que esto ya, digamos que nos tranquiliza bastante, porque es realmente difícil encontrarse en situaciones donde los cables de corriente nos supongan un problema. Aún así, como siempre, pues es recomendable evitar la distancia muy corta, sobre todo en trayectos muy largos, porque el problema se dará más cuanto más metros vayan juntos los dos cables, ¿vale? Pero si tienes que poner por ejemplo, en una canaleta, cables de corriente y cables de datos, pues con solo poner un separador no necesitas poner canaletas independientes para asegurarte que cumples ese requisito de distancia. Obviamente, a medida que va subiendo el número de N, el número de circuitos, va aumentando la distancia que debes de mantener entre el cable de datos y el cable de alimentación, ¿vale? Y también, en la medida de lo posible, pues que los cruces se hagan en ángulo recto, que no vayan coexistiendo todo el camino. Aquí se supone que ya no lo hemos podido evitar, ¿de acuerdo? En esta parte del trayecto. Pero como estamos ya al final y los amperios son pocos, la interferencia va a ser también pequeña, ¿vale? Bueno, esto es un poco como resumen de lo que he comentado. Lo de los tubos fluorescentes sí que es importante tenerlo en cuenta. Nosotros hicimos una vez una prueba creo que se lo comentaba antes a Pascual, de conectar un equipo con un latiguillo que estaba literalmente enrollado parte del trayecto alrededor de un tubo fluorescente. Y en el momento de encender, y estábamos monitorizando la tasa de errores en el conmutador al que estaba conectado ese equipo y haciendo una transferencia masiva de datos para generar tráfico, porque claro, si no tienes tráfico tampoco vas a tener errores, ¿vale? Y entonces, en esas condiciones, notábamos unos pocos errores, 10, 15 errores, en el momento de encender el tubo fluorescente. Si la conexión la establecíamos en Gigabit Ethernet, con cable categoría 5. Si la conexión la hacíamos en Fast Ethernet, no notábamos nunca un error. Ni siquiera en el momento de encender el tubo fluorescente. Ya lo podíamos estar encendiendo y apagando todo el tiempo, que no había ningún error, ¿vale? Solo en Gigabit Ethernet. Entonces eso os puede dar una idea de lo que estamos hablando. Pero insisto, estábamos con el latiguillo literalmente enrollado alrededor del tubo, ¿vale? Cuestiones tontas. Los cables de corriente, esto de normal se cumple sin tener que hacer nada. Por si a alguien se le ocurriera la solución exótica para llevar los cables que van a un enchufe, enviar la fase por este lado de la habitación y el neutro por el otro de la habitación, pues eso va a generar mucha más interferencia electromagnética que si la fase y el neutro van juntos, ¿vale? De hecho, bueno, ¿sabéis lo que es la pinza perimétrica? Jaime seguro que lo sabe. El aparato para medir el consumo eléctrico sin tener que interceptar un cable funciona a partir de la corriente inducida. Y la pinza perimétrica, cuando la pones en un cable de corriente, tienes que ponerla en uno de los polos. No la pones a los tres, si no, no mide nada, ¿vale? Entonces, si van los tres juntos, siempre es menos problema de interferencia que puedan generar que si van separados.